Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Así es, hoy vamos a hablar de Bomba Burak y Neslihan, y el secreto, o mejor dicho, los secretos, detrás de su ruptura. Como saben, Burak y Neslihan eran aparentemente la pareja perfecta. Jóvenes, talentosos, exitosos y adorados por el público. Su romance parecía sacado de un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, viajes exóticos y declaraciones de amor que inundaban nuestros feeds de Instagram. De repente, ¡bam! La noticia de su separación cayó como una bomba, dejando a todos preguntándose qué pasó. Antes de que nos adentremos en los jugosos detalles, quiero pedirles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimo contenido planeado para ustedes, desde análisis de celebridades hasta consejos de estilo y, por supuesto, mucho chisme de farándula. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Vamos a darle clic a ese botón de suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Burak y Neslihan. Desde el momento en que anunciaron su separación, las teorías han volado más rápido que un chisme en un café turco. Infidelidad, diferencias irreconciliables, presiones de la fama. Las opciones eran infinitas. Pero la verdad, como suele suceder, es un poco más compleja y quizás menos dramática de lo que muchos imaginaban. Una de las principales razones que contribuyeron a su ruptura fue, sin duda, la presión mediática. Burak y Neslihan, desde el inicio de su relación, estuvieron bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y, a menudo, exagerado. Imaginen vivir así, sabiendo que cada salida, cada cena, cada mensaje que publican en redes sociales será diseccionado hasta la saciedad. Es agotador, ¿verdad? Esta presión constante no solo afectó su vida personal, sino también su carrera. Ambos son actores muy solicitados y sus agendas estaban repletas de compromisos. Rodajes, promociones, entrevistas. Apenas tenían tiempo para verse, y mucho menos para construir una relación sólida y duradera. La distancia física y emocional que se generó debido a sus apretadas agendas fue un factor determinante en su separación. Pero no todo fue culpa de la fama. También existían diferencias personales que con el tiempo se hicieron más evidentes. Según fuentes cercanas a la pareja, Burak y Neslihan tenían visiones muy diferentes sobre el futuro. Burak aparentemente estaba más enfocado en su carrera y en consolidarse como un actor de renombre internacional, mientras que Neslihan anhelaba formar una familia y establecerse en un lugar más tranquilo. Estas aspiraciones divergentes, aunque comprensibles, generaron tensiones y conflictos en la relación. Otro factor que influyó en su ruptura fue la intromisión de sus familias. Como saben, en la cultura turca, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas, y las relaciones no son una excepción. Se dice que las familias de Burak y Neslihan tenían opiniones muy diferentes sobre la relación, y que no dudaron en expresar sus desacuerdos. Estas opiniones, aunque bien intencionadas, ejercieron una presión adicional sobre la pareja, que ya estaba lidiando con sus propios problemas. Además, es importante tener en cuenta que Burak y Neslihan eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Ambos estaban en la cúspide de sus carreras y experimentando un rápido crecimiento personal. Es natural que con el tiempo sus prioridades y valores cambien, y que lo que antes les unía ya no sea suficiente para mantener la relación a flote. A veces simplemente las personas crecen en direcciones diferentes, y eso no significa que haya habido una traición o un error por parte de alguno de los dos. Pero, ¿hubo infidelidad? Esa es la pregunta del millón. Los rumores de infidelidad por parte de Burak, en particular, han circulado desde hace meses. Se le vinculó sentimentalmente con varias actrices con las que trabajó en diferentes proyectos. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que confirmen estas acusaciones. Tanto Burak como Neslihan han negado rotundamente cualquier tipo de infidelidad y han pedido respeto a su privacidad en este difícil momento. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores suelen ser exagerados y, a menudo, inventados. Los medios de comunicación buscan generar controversia y atraer la atención del público, y las relaciones de las celebridades son un blanco fácil.
Por lo tanto, es fundamental tomar estos rumores con pinzas y no darles más credibilidad de la que merecen. En resumen, la ruptura de Burak y Neslihan fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, la intromisión de las familias y el crecimiento individual. No hubo un único culpable, sino una serie de circunstancias que con el tiempo fueron desgastando la relación hasta que se hizo insostenible. Es triste ver que una pareja tan querida por el público se separe, pero es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merecen respeto y comprensión en este momento difícil. Ojalá ambos puedan encontrar la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis de la ruptura de Burak y Neslihan. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la fama es un factor determinante en la ruptura de las relaciones de las celebridades? ¿Qué opinan de los rumores de infidelidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ahora bien, profundicemos aún más en estos factores. La presión mediática, por ejemplo, no era solo una cuestión de paparazzi tomando fotos en restaurantes. Era una constante campaña de especulaciones, invenciones y juicios públicos. Imaginen leer titulares que los acusan de tener discusiones acaloradas en público cuando en realidad estaban simplemente hablando en un tono elevado debido al ruido ambiental. O ver cómo un simple gesto, como no tomarse de la mano en un evento, se interpreta como una señal de que su relación está en crisis. Los medios turcos, conocidos por su pasión y dramatismo, no escatimaron en detalles, a menudo sin importarles la veracidad de la información. Se analizaban sus expresiones faciales, su lenguaje corporal, incluso la ropa que llevaban, buscando señales de problemas en la relación. Y por supuesto, las redes sociales amplificaban todo esto, convirtiéndolo en una tormenta perfecta de rumores y especulaciones. Burak y Neslihan intentaron manejar la situación con la mayor dignidad posible. Evitaban responder a los rumores, se mostraban unidos en público y en general, trataban de proyectar una imagen de normalidad. Pero la presión era implacable. Era como estar constantemente bajo un microscopio, con cada uno de sus movimientos siendo examinado y criticado. Esta falta de privacidad, esta constante intrusión en su vida personal, sin duda, contribuyó al estrés y la tensión en su relación. Además, la presión mediática no solo afectaba su relación como pareja, sino también su relación con el público. Constantemente tenían que lidiar con las expectativas de sus fans, que los veían como un ejemplo a seguir. Cualquier error, cualquier desliz, era amplificado y criticado. Era como si no tuvieran derecho a equivocarse, a tener días malos o a simplemente ser humanos. Luego está el tema de las agendas apretadas. Tanto Burak como Neslihan son actores muy demandados en Turquía y cada vez más a nivel internacional. Esto significa que pasan gran parte de su tiempo viajando, rodando, promocionando sus proyectos y asistiendo a eventos. A menudo se veían obligados a pasar semanas, incluso meses, separados el uno del otro. Mantener una relación a distancia es difícil en cualquier circunstancia, pero es aún más difícil cuando ambos miembros de la pareja están constantemente expuestos a la presión mediática y rodeados de personas que quizás no tienen las mejores intenciones. La falta de tiempo para verse, para hablar, para simplemente pasar tiempo juntos, sin duda, afectó la intimidad y la conexión emocional que compartían. Además, las apretadas agendas también afectaban su calidad de vida. Dormían poco, comían mal y tenían poco tiempo para relajarse y desconectar. Este estrés constante, esta falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin duda, afectó su salud mental y emocional, lo que a su vez repercutió en su relación. En cuanto a las diferencias personales, estas se manifestaban en varias áreas de sus vidas. Burak, conocido por su ambición y su deseo de conquistar el mundo del cine internacional, estaba dispuesto a sacrificar gran parte de su vida personal en aras de su carrera. Neslihan, por otro lado, valoraba más la estabilidad y la tranquilidad, y anhelaba formar una familia y establecerse en un lugar más tranquilo. Estas diferencias en sus aspiraciones y valores no eran necesariamente negativas.
De hecho, al principio de su relación, se complementaban mutuamente. Burak admiraba la sensatez y la estabilidad de Neslihan, mientras que Neslihan admiraba la ambición y la determinación de Burak. Sin embargo, con el tiempo estas diferencias se hicieron más evidentes y comenzaron a generar conflictos. Burak, absorto en su carrera, a menudo se mostraba distante y poco disponible para Neslihan. Neslihan, frustrada por la falta de tiempo y atención, se sentía cada vez más sola e incomprendida. Intentaron hablar sobre sus problemas, pero sus agendas apretadas y la presión mediática dificultaban la comunicación. A menudo terminaban discutiendo y alejándose el uno del otro. Y luego está el tema de la intromisión de las familias. Como mencioné antes, en la cultura turca, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas, y las relaciones no son una excepción. En el caso de Burak y Neslihan, sus familias tenían opiniones muy diferentes sobre la relación, y no dudaron en expresar sus desacuerdos. Se dice que la familia de Burak, especialmente su madre, siempre tuvo reservas sobre Neslihan. Consideraban que Neslihan no era lo suficientemente ambiciosa y que no entendía las presiones de la fama. Por otro lado, la familia de Neslihan, especialmente su padre, siempre tuvo dudas sobre Burak. Consideraban que Burak era demasiado egocéntrico y que no estaba dispuesto a comprometerse con Neslihan. Estas opiniones, aunque bien intencionadas, ejercieron una presión adicional sobre la pareja. Constantemente tenían que lidiar con las expectativas y los juicios de sus familias, lo que dificultaba aún más la comunicación y la resolución de conflictos. Era como si tuvieran que luchar no solo contra sus propios problemas, sino también contra las opiniones y las expectativas de sus seres queridos. Finalmente, no podemos olvidar el factor de la juventud. Burak y Neslihan eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Ambos estaban en la cúspide de sus carreras y experimentando un rápido crecimiento personal. Es natural que con el tiempo sus prioridades y valores cambien, y que lo que antes les unía ya no sea suficiente para mantener la relación a flote. A medida que crecían y maduraban, Burak y Neslihan se dieron cuenta de que ya no eran las mismas personas que cuando se conocieron. Sus caminos se habían bifurcado, y ya no compartían las mismas aspiraciones y valores. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero al final, ambos llegaron a la conclusión de que era lo mejor para ellos. Ahora, volvamos al tema de la infidelidad. Los rumores de infidelidad por parte de Burak han sido persistentes desde hace meses. Se le vinculó sentimentalmente con varias actrices con las que trabajó en diferentes proyectos. Incluso hubo fotos comprometedoras que circularon en las redes sociales, aunque su autenticidad nunca fue verificada. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores suelen ser exagerados y, a menudo, inventados. Los medios de comunicación buscan generar controversia y atraer la atención del público, y las relaciones de las celebridades son un blanco fácil. Por lo tanto, es fundamental tomar estos rumores con pinzas y no darles más credibilidad de la que merecen. Tanto Burak como Neslihan han negado rotundamente cualquier tipo de infidelidad. Han pedido respeto a su privacidad y han insistido en que su separación fue el resultado de una serie de factores, y no de una traición por parte de alguno de los dos. Sin embargo, los rumores persisten. Algunos creen que Burak fue infiel a Neslihan, y que esta fue la verdadera razón de su separación. Otros creen que los rumores son infundados, y que simplemente fueron inventados por los medios de comunicación para generar controversia. La verdad, probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Burak y Neslihan fue un evento triste y doloroso para ambos. Espero que puedan superar este momento difícil y encontrar la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis de la ruptura de Burak y Neslihan. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la fama es un factor determinante en la ruptura de las relaciones de las celebridades? ¿Qué opinan de los rumores de infidelidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.